Muy buenas noches. Hoy vamos a continuar discutiendo nuestro tema de la semana. ¿Qué decir de la cancelación del aeropuerto en Texcoco? Para analizar este asunto se encuentra con nosotros nuestra mesa de los miércoles, Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gibran Ramírez, ¿cómo estás, Gibran? Muy bien, buenas noches. Y en esta ocasión se reintegra de nuevo, después de por un periplo por Europa, Juan Pardinas. Un gusto estar de regreso. Ya solo los fifís van a Europa. Sí, no, me invitaron. No, sí, yo soy obrero del PowerPoint y la clase turista. De la industria de los puntos de vista. Exacto. Empecemos contigo, que hace mucho que no hablas. ¿Cómo ves? ¿Por dónde le empezamos a dar, Pues Juan? estoy muy triste, francamente. Sí me asombra que, desdeñando toda la evidencia, todo el sentido común, en un acto de soberbia, el presidente electo, sintiéndose dueño de México, toma una decisión que nos afecta a todos. No solo afecta a las personas que usan el aeropuerto, no solo afecta a los ricos, afecta a los pobres. Ayer precisamente volé a Monterrey y estaba frente, mi vuelo iba a salir de una puerta en el que iba un vuelo a Oaxaca y estaba lleno de turistas extranjeros que iban a Oaxaca. Si en 4 años esos turistas van a tener que ir del aeropuerto de la Ciudad de México, de donde llega su vuelo del extranjero, a Santa Lucía, de donde saldría su vuelo a Oaxaca, esos turistas van a dejar de ir a Oaxaca. O sea, los artesanos oaxaqueños que dependen del turismo extranjero también fueron afectados por la decisión de ayer. Creo que va a pasar meses y años y vamos a seguir ponderando los costos de la decisión. Ya podemos entrar a los costos, por ejemplo, de la deuda externa. En el momento en que se devalúa el peso, el dinero que los mexicanos debemos al exterior aumenta. Entonces ahora, pues en un solo día, la deuda externa del país aumentó en un 5%. Bueno, eso puede bajar mañana. Puede bajar mañana, No, pero la tendencia, el mensaje de no traigan su dinero a México, esto es lo que le hacemos a las inversiones en el proyecto de infraestructura más importante en décadas, me parece muy doloroso. Si el argumento es la corrupción, que la corrupción se persiga, pero la corrupción no la cometen los aeropuertos. La corrupción la cometen las empresas, los individuos, los funcionarios públicos, y ahí veo una enorme pasividad del nuevo gobierno. Si hubo actos de corrupción en el aeropuerto de Texcoco, que se persigan, cancelando o no cancelando el proyecto. Incluso ha prometido impunidad. Exacto. Al gobierno actual, ¿no? Sí, entonces en lugar de enfrentar los actos de corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto, cancela el aeropuerto. Yo realmente sí me duele mucho por lo que a México le va a costar, porque lo que a los mexicanos vamos a tener que pagar de impuestos, de reducción del gasto público, y creo que uno de los afectados más importantes es el propio Andrés Manuel López Obrador, y desgraciadamente no se ha dado cuenta. Denise. Sí, yo también estoy preocupada, porque lo que vimos fue un golpe de timón, una demostración de fuerza. De poder. El imperativo, sí, no fue combatir la corrupción, porque no nos han dicho cómo es que van a resolver esos dilemas. Aquí se trataba de enviar un mensaje. Aquí mando yo. Aquí el que define las nuevas reglas del juego soy yo. Como lo reiteró incluso ayer Andrés Manuel López Obrador, dijo, no soy un florero. E insistió en que el poder económico va a estar por encima del poder político. No, al revés. Perdón, el poder político va a estar encima del poder económico. Sí. Pero lo que está mandando vía este mensaje de una consulta indefendible, sesgada, poco representativa, es que ese nuevo poder puede ser tan discrecional como el poder que suplanta, que no necesariamente va a ser un poder democrático, transparente, con contrapesos, sino el poder del presidente, el poder de Andrés Manuel López Obrador. Y desde la perspectiva suya, la consulta no fue un error, fue un ejercicio de democracia participativa, y lo que hizo fue usar un mecanismo tan amañado para poner a prueba a nuestras instituciones, ponernos a prueba a todos, y creo que fracasamos, porque ahora va a recurrir al mecanismo de consulta, como ya lo anunció, acostúmbrense, para legitimar todo tipo de decisiones. Incluso ya lo dijo,
vamos a reformar la Constitución. Entonces, acostumbrémonos ¿a qué? A que no haya tinta indeleble, a que no haya boletas foliadas, a que los representantes de casilla sean operadores de un partido. Ese es el mensaje que se mandó y me parece un mensaje terrible para la democracia, para los contrapesos, y en otra intervención hablaré de pues, cómo hizo más vulnerable su flanco débil. Su flanco débil siempre fue la relación con los mercados, darle confianza a los inversionistas. Con esta decisión lo que ha hecho es volverse mucho más vulnerable, acentuar ese flanco débil, y yo no quisiera ser hoy Gerardo Esquivel, ni Alfonso Romo, ni Carlos Ursúa, que durante meses estuvieron paseando por Nueva York, Londres, Washington, tratando de decirle a los mercados, eso que ustedes temen con López Obrador no va a ocurrir. Ya ocurrió. Gibran. Bueno, yo estoy muy contento. A mí me parece que hay una afirmación de la primacía del poder político sobre el poder económico. Y esto es importante porque el poder político es representativo, en este caso, del presidente electo con más votos en la historia de nuestro país. Desde luego, la consulta es un mecanismo bastante criticable, tal como se hizo. Y por eso celebro la decisión de López Obrador de hacer una reforma a la Constitución para las sucesivas consultas, hacerlas ya en su calidad de presidente constitucional en los márgenes que hemos determinado para nuestro sistema electoral. Me queda la impresión de que no hemos acabado de dimensionar la magnitud del cambio, porque fue por los votos y porque fue pacífico. Pero esto... Los votos de julio, ¿te refieres? Los votos de julio. No los votos de... No los votos de la consulta. Okay. Y esta consulta, la posibilidad de que se realice... La posibilidad de que se realice depende de eso, del gran vuelco que hubo en la correlación de fuerzas. Esto fue una revolución y un desplazamiento de toda la clase política previa por nuevas ideas y por nuevos cuadros, algunos cuadros reciclados, desde luego. Yo creo que ni siquiera se trata de una acción tan radical. Aquí se está cancelando una obra, no se está fusilando a los empresarios y a los políticos corruptos como en China para combatir la corrupción, que por otro lado ha resultado muy específico. Y creo que tendríamos que matizar los impactos que se han acreditado estos días en la prensa de la cancelación de la obra sobre nuestra economía. Hay que contextualizar por lo menos en que desde septiembre hasta ahora el dólar tiene su periodo de fortalecimiento más importante de los últimos 10 años respecto a todas las otras monedas, porque han subido las tasas de interés de la Reserva Federal. Es decir, que no se trata de todo el efecto de la cancelación de la obra, sino de un efecto marginal que hay que medir, que no hay que desestimar, que puede tener otros efectos, desde luego. Iba a costar, está costando. Pero el principal mensaje que se manda es que la confianza ya no va a tener la misma base. Es una confianza basada en la relación corrupta entre empresarios y políticos, no en el derecho. Déjenme, ya hicieron ustedes un primer comentario. Yo quisiera, a mí lo que me parece más, hay muchísimas cosas que destacar de este tema, desde luego. A mí me parece muy interesante el tema de la prevalencia del poder político sobre el poder económico. Me consta porque durante años llevamos, por lo menos Denise, Juan y yo en esta mesa, ya luego se ha integrado Gibran, criticando el capitalismo de cuates en México, ¿no? O sea, este sistema capitalista donde los empresarios, pues sí, los empresarios exitosos, los que tienen fortuna, son los que tienen una relación con el poder político. Bueno, cada gobierno tiene sus empresarios favoritos, ¿no? A mí me parece que si esto efectivamente sirve para terminar con el capitalismo de cuates, yo como liberal que soy, bienvenido. No, Leo, pero la otra opción es que nada más cambien los cuates y pasen a los cuates del Obrador. Del grupo a Riobó. Por eso. Eso es lo que pongo sobre la mesa. Sí. Empezamos contigo, dijo López Obrador que Riobó no va a tener contratos. Pero vamos a verlo. A ver, debatamos eso. Me parece que eso es un punto toral de lo que está sucediendo acá. Denise. El sexenio de Enrique Peña Nieto fue el sexenio icónico del capitalismo de cuates, de la cuatitud del grupo IGA, de la discrecionalidad, de la forma en la que se hizo el aeropuerto. Pero de lo que se trata es de
componer eso, no de empeorarlo. Y si se trataba, como nos dijeron, de que había que acabar con Texcoco porque era un nido de corrupción, que salgan inmediatamente a decirnos cómo es que van a combatir la corrupción de Texcoco, sancionar las irregularidades que hubo, en lugar de decir: vamos a respetarle los contratos. No, incluso se los vamos a transferir. Sí, se los vamos a transferir. Claro. ¿No que eran corruptos? Exacto. Entonces, hay una incongruencia mayor ahí. No están mandando el mensaje de que vamos a acabar con el capitalismo de cuates. El mensaje que están mandando es que ahora las reglas del capitalismo de cuates van a cambiar. Las voy a dictar yo, no las van a dictar ustedes, las voy a dictar yo. Y eso no compone el problema de fondo que venimos arrastrando desde hace sexenios. ¿No ves que aquí un cambio de que efectivamente pudiéramos tener un mejor sistema capitalista? Que dijera, a partir de hoy no va a haber adjudicaciones directas de obra pública sin la participación en el proceso de adjudicación de la Comisión Federal de Competencia u otros órganos reguladores. Vamos a eliminar lo que se hizo en Tabasco, lo que hizo Morena, que fue cambiar el que ahora las adjudicaciones directas son legales en lugar de obras estratégicas. Sí, o sea, la ley del compadre. El mensaje de transformación, de la cuarta transformación, no debería ser, pues yo decido que ustedes ya no inviertan en Texcoco, sino decido que inviertan en Santa Lucía. A ver. El mensaje debería ser: vamos a someter toda la obra pública a licitaciones transparentes, aquí va a haber reglas claras, aquí todo se va a hacer no tras puerta cerrada, como ayer dijeron que iban a negociar con los empresarios. No se trata de llegar a otros acuerdos, se trata de eliminar los acuerdos tras bambalinas con todos los empresarios que se han beneficiado de la cuatitud. Sí, bueno, primero, es imposible transferir los contratos como tal de Texcoco a Santa Lucía. Dile eso al gobierno. Que iba a haber un arreglo para respetar a quienes tienen contratos en Texcoco. Desde luego hay un cambio fundamental, pero es un cambio que prevé en todos los contratos, que prevé el derecho contractual. ¿Y te parece que las solo una pregunta, Gibran, ¿te parece Déjame que acabar. Está bien. Hay un cambio en las condiciones de cumplimiento. Esa parte del derecho contractual es la que se utiliza para legitimar este sistema corrupto donde hay una constante, el 70% de sobrecostos. En el transpeninsular Pero déjame regresar, perdón, Gibran, al tema del capitalismo de cuate. ¿Qué es la prevalencia? Para ti, que tú has estudiado este tema, créeme, lo sé. ¿Qué es la prevalencia del poder político sobre el poder económico en la práctica? Que el momento de la decisión lo determine quien tiene una representatividad a través de los votos, no una representatividad por el gordo de su cartera. Ok, y en este caso, ¿qué significa eso? Yo sé, ya te mueres de ganas de entrarle, pero a ver, Gibran, ¿esto es el fin del capitalismo de cuates como lo conocemos? Espero que sea el comienzo del fin, eso tendrá que verse, desde luego, y se verá en el proceso de negociación para trasladar, digamos, a estos contratistas a Santa Lucía, si las condiciones cambian, si los sobrecostos se acaban, si se empieza a hacer transparentemente y lo que viene en los contratos es lo que se hace sin que medien ajustes de costos que duplican la obra, lo será. Yo espero que lo sea. Es un paso. Esa es tu esperanza, digamos. Sí. Muy bien. A ver, un último comentario, entonces nos a la pausa. Comparto la esperanza de Gibran, pero para lograr eso no están haciendo nada de lo que se debería hacer. O sea, por ejemplo, ahí están las bases de datos de todas las empresas que no han incumplido los contratos, que se van muy bajo a la hora de licitar en el concurso, dan un precio muy modesto y a la hora que empiezan a hacer la obra van y dicen, híjole, ¿qué crees que dice mi mamá? Que siempre nos salió mucho más caro y se vuelve un negociazo de renegociar contratos. Bueno, se tiene que modificar la ley, 70, 80, obsceno. Se tiene que modificar la ley que una empresa que ya llegó a decir, híjole, pues nos salió más caro, pues esa empresa no vuelve a recibir un contrato. Ahí es donde cambias el capital. Creo que Mario Delgado ha dicho que van por ahí, por cierto. Ajá, bueno, pero ahora déjame a mí, Gibran. Sí, va. Sí, a esto a mí me parece la cuarta transformación del capitalismo de cuates. Nada más que ahora son los cuates del presidente Andrés Manuel López Obrador. Antes eran los cuates del presidente Enrique Peña Nieto. El hecho de que tenga a un contratista de gobierno que no va a ser funcionario público anunciando la decisión de Santa Lucía, a mí me parece obsceno, poco estético. Así digan que no va a obtener
tener contratos. Uno de los grandes sospechas de corrupción y de posible negocio del aeropuerto de Texcoco eran los terrenos aledaños. ¿Qué transacciones inmobiliarias ocurrieron antes de la decisión de construir el aeropuerto de Texcoco? Habría que empezar a ver las transacciones inmobiliarias del aeropuerto de Santa Lucía. No solo va a ser en los contratos. Ahora el metro cuadrado ahí vale mucho más dinero de lo que valía el domingo. Entonces, entiendo que tanto Juan como Denise están más escépticos con este tema. Yo comparto la esperanza de Gibran. No veo ningún paso en esa dirección. A mí me parece que ese es el tema de fondo. Me parece un tema interesantísimo que vamos a tener que seguir debatiendo, pero me tengo que ir a una pausa. Perdón, regresamos en un momento más.